Bueno, muy buenos días. Eh, Estamos aquí con la profesora Malinali Wong Rueda y le vamos a realizar una entrevista para conocer su historia académica. ¿Cómo se encuentra hoy, profesora? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bueno, nos gustaría comenzar con esta entrevista preguntándole si podría contarnos brevemente cómo inició su interés por la ciencia y qué la llevó a elegir física como la carrera en la Facultad de Ciencias. Bueno, esa es una buena pregunta, fíjate. Yo vengo de una familia de biólogos. Mis papás, los dos son biólogos, me traían aquí a la Facultad de Ciencias desde que yo tengo memoria. Y en algún momento de la vida yo pensaba que mi vida iba a estar involucrada con la biología. Sin embargo, cuando fui creciendo vi que mis aptitudes estaban un poquito más cercanas a las matemáticas y otra cosa que también descubrí, que no me gustaba mucho estar al aire libre cuando nos íbamos de prácticas de campo y cositas así. Y dije, bueno, pues ¿qué otra cosa existe, no? Y lo que me llamó mucho la atención en ese momento pues, fue la astronomía. ¿Cómo llego a astronomía? ¿Cómo llego a estudiar las estrellas? Pues dicen, tienes que entrar a la carrera de física. Bueno, pues sí, me gusta la física, me gustan las matemáticas, creo que se me da bien, más o menos conozco los temas y pues una cosa llevó a otra y en vez de seguir, digamos, pues un camino relacionado con biología, decidirme a física. Perfecto. Justo hablando de esto, ¿hubo algún momento o experiencia clave que confirmara que la física era el camino que quería seguir? De hecho, antes de entrar a física, yo había hecho el examen a ciencias genómicas. También me llamaba muchísimo la atención. Sin embargo, cuando me tocó hacer la entrevista, que sí me había quedado, digamos, allá en Cuernavaca, me dijeron, oye, pues es que te llenaste muchas cosas de física, ¿no te gustaría mejor quedarte allá? Y entonces recordé más bien, que te había mencionado, de la parte de astronomía y todas estas cosas que me llaman la atención. Y dije, bueno, sí tienes razón, a lo mejor estaría mejor en un área más afín, ¿no? A física. Y pues todos los trámites, decidí quedarme aquí en física. ¿Y qué crees? Que llegué al primer semestre. ¿Y qué crees que pasó? Cálculo 1. Pero bueno, una vez superando eso, ya le fui tomando más gusto a la carrera. O sea, no te voy a mentir, sí fue lo difícil pasar la transición entre, pues me estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas acá, y la estructura que manejamos aquí en la facultad es completamente diferente, ¿no? Entonces el shock, una vez superado eso, dije, no, realmente me gusta la física. Entonces, eso es lo que sí les puedo decir. Muy bien. También sabemos que usted realizó una maestría en arte técnico en la Universidad de Glasgow. ¿Qué la motivó a realizar esa maestría y cómo dialogan hoy esas dos disciplinas en su trabajo? Esa es otra de esas historias bien curiosas. La mera verdad, yo siempre me he considerado una persona con muchos, ¿cómo decirlo? Con muchos intereses, muchos hobbies, y la otra cosa que más me apasiona, además de la parte matemática, la parte física, es el arte. Desde que yo tengo memoria, me encantaba dibujar, hacer cualquier cosita, o sea, no solo la pintura, cualquier cosita en un tiempo libre, me ponía a dibujar, a pintar, a estudiar justamente técnicas, y una de las cosas que me gustaba también muchísimo era la historia del arte. Ahora viene como consecuencia de esta historia que te estoy contando de mi gusto por la astronomía. Resulta que tomé mi primera materia de astronomía, o intenté tomarla, y dije, esto no es para mí. Es un momento de realización como a mediados de la carrera, cuando empiezas a tomar optativas, que dije, oh no, Houston, tenemos problemas. Realmente no, creo que no encajo aquí, ¿no? Pero bueno, ya estaba entre quinto y sexto semestre, dije, bueno, vamos a terminar y a ver a dónde nos lleva todo esto, si hay algunas incursiones en algunos otros institutos para ver si a dónde me iba a dirigir. ¿Y qué crees? Que llegué a mi servicio social, a lo que es ahora el laboratorio LANSIC, que en ese momento todavía ni siquiera era un laboratorio como tal formado, apenas estaba en formación, y había un servicio social de diagnóstico de obra de arte por técnicas espectroscópicas. Dije, yo no tengo ni idea de qué estamos hablando, pero espectroscopía me suena atómica y diagnóstico de obra de arte pues es arte, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya me empecé a involucrar más en
en este rubro, pero también tuve otro detalle, que aún así, aun cuando estuve trabajando en este laboratorio y haciendo investigación y ayudando en las prácticas, cosas por el estilo, como que siempre faltó algo, hacía falta algo para mí, o sea, no estaba completo. Y a veces una de las cosas que me molestaba mucho es que como estudiantes de física nos decían, es que ustedes solo deben de hacer las cosas técnicas, no deben de involucrarse en la parte de historia del arte porque eso se lo dejan a los expertos y cositas así, ¿no? Y yo dije, bueno, pero es que a veces me gustaría saber pues qué estamos analizando y por qué, porque nada más nos llegamos y nos dicen, no, pues miran esto, pero ¿qué es esto? Y tuve la suerte de que ya cuando, de hecho ya estaba en proceso de titulación y también estaba a punto de entrar al Instituto de Materiales para seguir con la investigación. Digamos que tuve la fortuna de que en ese momento vino la directora del programa de Glasgow, se llama Irma Hermans, vino a dar una plática al Instituto de Estéticas sobre la maestría de Historia del Arte Técnica. Digamos que me metí de contrabando, es una larga historia, pero me metí a esta conferencia porque dije, bueno, ¿qué es Historia del Arte Técnica y por qué se ven bien padres sus fotos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Y resulta que cuando vi la plática y todo lo que ellos hacían y cómo estaba más o menos el programa en Glasgow, dije, este es el lugar al que quiero ir. Adiós materiales, no les vayan a decir pero este es el lugar a donde yo quiero ir y esto es lo que yo quiero hacer. Porque el historiador del arte técnico es una disciplina todavía curiosa. Diría que no es como que la más solicitada, porque pues, estaba, justo cuando yo entré, apenas tenía como 4 años en proceso de formación el grupo. Y uno decía, bueno, historiador del arte técnico. Y era muy chistoso porque pues, la gente decía, no, pues es que seguramente hacen dibujos como planos, ¿no? Y no, el historiador del arte técnico se encarga de hacer justamente este puente de comunicación en las dos cosas que yo te decía que tenía un problema. Está la parte de evaluación científica y está la parte de historia del arte, la parte humanística. Pero unos hablan un lenguaje, otros hablan otro lenguaje. El historiador del arte técnico es el que se encarga de estudiar los dos rubros y precisamente funcionar como el traductor entre uno y otro. Y entonces, pues cuando Irma viene y da su conferencia, dije, no, es que justamente eso es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero entender qué estoy analizando y por qué lo estoy haciendo y qué técnica me sirve y cómo podemos optimizar el dicho análisis, ¿no? Con las técnicas que tenemos, pues, que se puede hacer. Y bueno, esa es la razón por la cual decidí partir y hacer todos los trámites. Me tomaron un ratito, pero valió la pena para irme a Glasgow. Muy bien, cambiando un poco de tema, sabemos que usted es directora del proyecto de divulgación Ouroboros Ars et Ciencia. ¿Nos podría contar cómo surge el proyecto de divulgación y cuál es su objetivo principal? Bueno, Ouroboros es una historia que tú ya te sabes y ya se les he contado a los chicos que han estado trabajando con nosotros. El nombre sí es un poquito, yo sé que es largo y de pronto uno se confunde y dice, bueno, ¿qué significa? Ouroboros es un nombre que viene relacionado con mis trabajos precisamente de investigación en la maestría, que tienen que ver con alquimia, que tiene que ver con la creación de pigmentos. Cuando estaba haciendo, de hecho toda mi tesis es precisamente de formación de pigmentos alquímicos. Cuando estaba estudiando toda esa parafernalia, salió el tema del Ouroboros, que es pues la serpiente que se come a sí misma y es una cuestión de renacimiento y de enlace, y dije, es que la parte está padre porque es una cosa que une también dos disciplinas. En el caso del Ouroboros une el cielo y la tierra. En nuestro caso, pues estamos tratando de unir arte y ciencia, por eso el ars y luego el ciencia, ¿no? Pues Ouroboros nace precisamente cuando regreso de Glasgow y ya estoy dando clases aquí en la facultad. Estamos en pandemia, todos encerrados, y nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y algunos de mis alumnos me proponen la idea de hacer un blog. Dice, ¿por qué no hacemos un blog con artículos que tengan arte y ciencia? Y dije, bueno, pues sí, esto estaría interesante. Y empezamos con ese blog, con pequeños artículos hacia aquí, con esa temática. Y de pronto nos llega la oportunidad de concursar en este sistema de Secretaría de Cultura
y nos dan el apoyo precisamente para construir lo que ya es Ouroboros hoy. O sea, ya tenemos equipo, ya tenemos digamos una estructura ya bien hecha, ya tenemos una página en donde tenemos tanto ese blog como videos, como todo el material que han estado haciendo todos ustedes. Y mi intención con Ouroboros siempre ha sido promocionar un espacio para que los alumnos puedan expresarse y también ser un espacio de intersección. Porque a veces como persona que estudia en ciencias, si tú lo sabes bien, es como que vamos matemáticos de un lado, físicos por el otro, biólogos están por acá, varios no los conocemos, computólogos, a veces se parecen, y entonces pues todas esas cosas decimos, bueno, ¿qué podemos tener en común? Ya sea entre disciplinas o ya sea también entre algo un poquito más fuera de su área de confort, que sería alguna cuestión artística, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea, la temática que tenemos ahorita con Ouroboros. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué tipo de actividades, contenidos o experiencias ofrece Ouroboros a quienes se acercan al proyecto por primera vez? Aquí debo de decir que no estamos haciendo, ¿cómo se llama? No estamos haciendo marketing. Guiño. No es cierto. Bueno, Ouroboros, ahorita tenemos diferentes secciones. Tú lo sabes ya de primera mano que nos ha costado, digamos, organizarnos porque pues, trabajamos con servicio social y tenemos poco personal en realidad, pero ya tenemos ya bien separadas las secciones. Entonces, aquí lo que un estudiante puede esperar cuando entra es que propone su proyecto. Me gustaría hacer esto y me gustaría dedicarme a esas cosas, ¿no? Nosotros lo analizamos y vemos si es posible, porque por ejemplo, si te acuerdas, hubo un proyecto muy grande que había propuesto a nuestros compañeros que dijimos, no, pues que suena muy padre, pero no tenemos los recursos para implementarlo, pues a veces hay que bajar un poquito, ¿no? Pero en nuestro caso, pues tenemos esa posibilidad de ofrecer tanto los videos, las entrevistas, como la que estás haciendo, tenemos la posibilidad de hacer videos cortos, ya estamos tratando de incursionar un poquito más en el área de Reels, con algunos de los chicos. Tenemos los artículos que varios de ustedes ya han estado haciendo y de verdad están muy entretenidos, y también algunos de los trabajos de mis alumnos se van a publicar ahí, que sea como un espacio de difusión básicamente. Tenemos infografías y también tenemos la posibilidad de dar talleres. Ya hemos abierto un poquito la comunicación con canales públicos, además de la facultad, como son la Biblioteca Vasconcelos, y ahorita ya tenemos también la puerta abierta a partir de los próximos meses con el Metro de la Ciudad de México, en donde también vamos a tener algunos talleres y algunas demostraciones próximamente. Perfecto. ¿Qué distingue a Ouroboros de otros proyectos de divulgación? Esa es una buena pregunta. Yo diría principalmente la locura. Eso sí es un detalle. Quizá es la libertad. Cuando creamos Ouroboros, yo comprendo, y por el trabajo que he tenido con otras instituciones, que a veces tienes que seguir un modelo, un esquema bastante rígido, porque pues está de frente el prestigio de cierta institución. Nosotros como tal tenemos la libertad y la responsabilidad también de proveer información verídica y revisada hacia el público, pero tenemos la libertad de trabajar con cualquier tema que nosotros queramos, mientras esté bien documentado, evidentemente, porque sería, o sea, darse cuenta que yo no les diría a los alumnos, y tú lo sabes, no me considero una autoridad para hablar ahorita de mecánica cuántica, agujeros negros o una cuestión así de astrofísica. Digo, no, en ese caso yo creo que no tendría las herramientas posibles para escribirle al público, pero podríamos ir a buscar a la persona indicada. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuéntenos usted qué es lo que hace, a qué se dedica y cómo le diríamos al público. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que hace a Ouroboros un tanto flexible, y la razón por la cual pues varios de ustedes se han acercado a colaborar con nosotros y que nos está enriqueciendo, ¿no? Que nos está haciendo crecer poco a poco. Ahí vamos. Vamos lentos, pero ahí vamos. Muy bien. Creo que ya lo mencionaba anteriormente, pero hago la pregunta de todas formas. ¿Por qué considera valioso que estudiantes, especialmente de la Facultad de Ciencias,
se acerquen al proyecto Ouroboros y realicen, por ejemplo, su servicio social ahí? Bueno, lo que nosotros tratamos de ofrecer y algo que también yo trato de implementar en mis cursos, como sabes, doy aquí en la facultad del curso de Física y Arte y también el de Matemáticas y Arte del semestre pasado, nos dieron la oportunidad. Algo que yo quiero implementar, o bueno, que quisiera compartir con todos ustedes, es precisamente la posibilidad de expandir los horizontes. Porque, y a manera muy personal también, a lo largo de mi carrera, me he dado cuenta de que a veces el hecho de estar en una especialización matemática, física, científica, te deja un panorama un tanto cuadrado. Y me he encontrado alumnos que también han sido así súper buenos en matemáticas, súper buenos en física, que son unas lumbreras, pero a veces desconocen mucho del mundo en general. Entonces, lo que yo quiero ofrecer tanto con mis cursos o con el proyecto de Ouroboros es justamente esta ventana que les ayude a ustedes a expandir sus horizontes y quizá expandir también esa probabilidad de crear y de despertar la parte creativa, porque eso también nos va a ayudar a resolver problemas, ¿no? Entonces, al acercarse aquí con nosotros a Ouroboros, pues ya lo sabes, lo primero que es vamos a entrenar y vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a hacer algo que no has hecho. Y pues yo obviamente no los dejo solos a la buena de Dios. Vamos con todo un proceso, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, algún tema que les llame la atención? ¿Y qué tal si lo analizamos desde otro punto de vista? O si lo enlazamos con alguna otra materia, ¿no? O con algún otro descubrimiento, con algo histórico. Porque otra cosa que también tiene mucho que ver con las materias que imparto es, hay una causa-consecuencia. Muchas de las cosas, y eso es lo que yo les digo, por ejemplo, en los cursos, muchos de los hechos históricos que a veces se nos pasan porque no dimensionamos, punto, antiguos egipcios con épocas modernas o época victoriana, punto. Muchos de esos pequeños desarrollos que se dan en alguna materia o en alguna disciplina diferente, es como un efecto mariposa y va a repercutir a veces en otra cosa como es, en este caso, el arte. Por ejemplo, en algún momento, ¿te acuerdas o les he mencionado? Y todos los físicos que me están escuchando lo sabrán, existen las bobinas de Helmholtz. A veces se nos olvida quién es Helmholtz, ¿no? Pues bueno, Helmholtz es un personaje que antes de ser físico es médico y él decide hacer justamente un libro que es el primer libro interdisciplinario, estamos hablando de 1860 más o menos, ha sido el primer libro interdisciplinario que mezcla todos sus intereses. Mezcla parte artística, la parte óptica, mezcla la parte matemática y mezcla la parte medicinal. El libro como tal ya ha sufrido varios cambios y hay cositas pues, que ya no son, digamos, válidas, pues, ya se desmintieron, ya se comprobaron que tenían ciertos errores, pero el libro es un antecedente, precisamente, que nos hace ver justamente que hay cositas que aunque no lo pensemos se enlazan. Y ese libro es una consecuencia que va a ayudar durante las épocas en las que se escribe a desarrollar teorías de color. ¿Y quiénes van a usar esas teorías de color? Los maestros impresionistas. Las impresiones que te causan en el ojo, la parte psicológica, viene porque a alguien se le ocurrió que ¿por qué no mezclar pues cosas que no son tan evidentes si te quedas solamente en una sola disciplina? Perfecto. Para ir terminando esta entrevista, ¿qué consejo le daría a estudiantes de la Facultad de Ciencias que estudian, por ejemplo, matemáticas, física, actuaría o biología y desean estudiar algún posgrado interdisciplinario, pero temen alejarse de una trayectoria académica más tradicional? Bueno, por experiencia propia, la primera es, no tengan miedo. La verdad, a veces sí, sé por todo lo que he pasado, sí es un poquito difícil como que hacer entender también a las personas que te rodean, pues qué estás haciendo exactamente, ¿no? Y más si vas a hacer algo pionero,
pues también se desbalancean. O sea, es esto que tiene que ver, ¿no? Una y otra cosa. Pero la otra cosa que también es muy importante, y algo también lo digo, de suma importancia y que también desarrollamos aquí en Ouroboros, es la parte de colaborar. O sea, realmente no es necesario que tú lo sepas todo, pero que sí entiendas lo suficiente y que sí te acerques a alguien que puede llenar esas lagunas que tú tienes, ¿no? Entonces, pues sí, también es una parte de reconocer que no lo puedes hacer todo tú solo. O sea, te tienes que acercar a la gente o a las personas indicadas y pues eso, perder el miedo. Puede ser difícil. Ahorita ya tenemos digamos, bueno, lo que yo he visto en ya son más de 10 años desde que acabé la maestría, ya me evidencié, en estos 10 años he visto que se han abierto ramas, se han abierto posibilidades para los alumnos que hace unos 10, hace unos 20, pues quizá no lo hubiéramos pensado, ¿no? Esa posibilidad de colaborar con varias disciplinas, con más gente, puede ser difícil, pero si te mantienes, como todo, con trabajo, pues vas a llegar a hacer quizá algo nuevo, algo bueno para todos. Muy bien, profesora. Para terminar, ¿qué le diría a su yo más joven cuando apenas comenzaba su formación académica? Quieren la verdad. A mí yo más joven le diría, lo estás haciendo bien. La mera verdad, como les he dicho, en la carrera pues uno tiene altas y bajas y pues a todos nos ha pasado que es un momento en el que te preguntas pues, ¿qué estoy haciendo aquí y por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice y por qué lo hice y por qué me hice? Sin embargo, ya con el tiempo que ha pasado, me doy cuenta, y también eso se lo digo mucho a mis alumnos, que todo el tiempo que han invertido en estar aquí no es tiempo perdido, es tiempo que se ha invertido en aprender, entonces uno se equivoca, aprendes de los errores, a veces no es tan evidente, luego, como dicen algunos de mis alumnos, en el drama se te olvida, no ves muy bien, pero realmente es eso, o sea, todo el tiempo que se ha invertido lo están haciendo bien. Quizá cambian mucho las expectativas de cuando entraron a cuando van a salir o cuando salieron, o sea, no era quizá el camino que tenías pensado, ¿no? Pero eso no significa que lo estés haciendo mal, sino que es parte de todo ese proceso y que la vida te va a ir llevando mágicamente de alguna u otra manera mientras te mantengas constante, o sea, uno quisiera que fuera así como magia y todo ha sido fácil. No lo niego, habrá gente a la que sí se le habrán dado las cosas bien fáciles, pero hay otros a los que nos cuesta trabajo, teniendo regresiones, hay otros a los que les cuesta trabajo, pero aún así todo ese tiempo que se ha invertido va a redituar. Quizá no mañana, pero con el paso del tiempo va a redituar. Lo estoy haciendo bien. Perfecto, profesora. Le agradecemos el tiempo para tomarse esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.